¿Cuántos están alegres en esta hora? ¿Cuántos adoramos el nombre de nuestro Dios? Gloria a Jesús. Démosle una ofrenda de palmas a nuestro Rey. Y Dios bendiga a cada uno de los que los visitan. Dios bendiga también a la iglesia en general, nuestro hermano pastor, su familia, los músicos y los líderes y todos los que conformamos la iglesia de Cristo en este lugar. Amén. Se me ha sido, hermanos, encomendado hablar de la palabra del Señor y quiero que lo hagamos juntos y que hablemos, hermanos, de la palabra y de lo que Dios, hermanos, tiene para nosotros. Dios tiene tantas cosas, hermanos, para nosotros que podríamos hacer un número, una lista muy grande de los beneficios que Dios, hermanos, tiene para nosotros. Amén, como hijos de Dios. Y también, hermanos, aún también para las personas que todavía no han conocido al Señor, Dios también tiene algo que ofrecerles. Amén. Y lo vamos a ver ahora. Y vamos a ver el que ya le conoce y el que no le ha conocido. Amén. Son dos partes, hermanos, que la verdad la Biblia menciona de personas que por sus necesidades tuvieron que acudir a buscar a Dios o a buscar a los siervos de Dios para que fueran sanos de sus enfermedades. Amén. Vamos a ver en primer caso y veamos el libro de Reyes, Segunda de Reyes. Es algo bien conocido, que ya lo hemos leído muchas veces, pero es bueno, hermanos, recordarlo por aquellas personas que nos ven por las redes sociales o alguien que todavía no tiene claro lo que es el Evangelio o lo que es la palabra del Señor. Amén. Veamos Segunda de Reyes, gloria a Jesús, 5:1. Gloria a Jesús. Búsquelo y cuando lo tenga se pone de pie en reverencia a la palabra. Gloria a Jesús. Vamos a leer solamente unos versículos para que luego usted se pueda sentar o hagamos una oración para que sea Dios quien bendiga a cada corazón, a cada alma en esta tarde por medio de la palabra. Amén. Dice la palabra del Señor, Segunda de Reyes 5:1. Dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era hombre valeroso en extremo, pero leproso, y de Siria había salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Amén. Gloria a Jesús. Oremos a Dios. Padre eterno que estás en gloria, Señor amado, en esta hora, Señor,
Nos ponemos, Señor amado, bendito Dios eterno, en tus manos, Señor. Como pueblo tuyo, Dios mío amado, bendito Dios. Como pueblo necesitado de ti, Señor. Estamos en este lugar, Señor amado, porque reconocemos tu poder, tu grandeza, Dios mío amado, bendito Dios, para darnos salvación y vida eterna. Para darnos sanidad, para darnos liberación, para darnos poder, Dios mío amado, para vencer la prueba, para darnos salida, Señor, al problema y darnos la solución que necesitamos, Señor. Solo en ti hay poder, solo en ti, Señor amado, hay respuesta a nuestro problema. Solo en ti, Señor amado, bendito Dios, podemos, Señor, Padre, salir en victoria. Podemos, Señor amado, decir, Padre, eterno Rey, hasta aquí tú nos has ayudado, Señor, porque tú eres Dios grande, poderoso, que tiene poder sobre la enfermedad y sobre la muerte. Dios mío amado, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús, bendícenos en esta hora. Amén y amén. Gloria a Jesús. Tome sus asientos, hermano. Gloria a Jesús. Vemos, hermanos, el caso, hermano, de este varón. Este varón, hermanos, prácticamente era un hombre de guerra, un hombre que valía para el rey. Tenía un peso tremendo, hermanos, en la fase militar, pero padecía algo. Hermanos, un hombre que tenía valor, valentía, fuerzas, y que no padecía quizás de ninguna necesidad, pues era un hombre querido por el rey. Por el rey, hermanos, este hombre pues era muy apreciado. Pero veamos qué es lo que tenía. Tenía una deficiencia y era una enfermedad. Amén. Se considera bíblicamente, hermanos, que para esos tiempos las personas con esa clase de enfermedad eran excluidos. La sociedad, no podían estar en medio de la sociedad. No podían ni juntarse ni aún con sus familiares, ni aún tocar algún lugar, porque esa enfermedad era tremendamente contagiosa. Amén. Pero mire cómo son las cosas. Una sierva, alguien humilde, de que no tenía quizás, bueno, ni un valor tampoco en el sentido, hermanos, porque ella era una sierva, casi una esclava, digámoslo de esa manera. Pero imagínense lo que Dios puede usar. Algo sencillo. Una persona sencilla, pero que adquiere una gran importancia en el estado espiritual, en lo que podemos ver en este texto, en esta parte de la Biblia. Porque si podemos reflejarlos a luz de la palabra, este hombre se sentía tan importante que él va hacia donde Eliseo y él quiere que salga Eliseo a recibirle, pero se equivocó. ¿Sabe por qué? Porque el varón de Dios no le daba importancia a lo que aquel hombre podía hacer, sino a lo que Dios iba a hacer. Amén. Si seguimos leyendo aquí, dice, gloria a Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Dice el 3, esta dijo a su señora, si rogare mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra.
Y entrando, dice, Naamán a su señor le relató diciendo así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, yo enviaré cartas al rey de Israel. En ese momento eran enemigos prácticamente, porque si llevaban en cautiverio a gente de Israel, prácticamente eran enemigos. Pero el rey manda cartas al rey. Pero ¿qué pasa? Que el rey, hermanos, en ese momento, él no tenía ningún poder para hacer algún milagro, sino que el varón de Dios. Mire la importancia de alguien que se guarda para Dios de veramente. Tener el poder de Dios en su vida y hacer algo grande que trae no solamente un beneficio físico, sino que sobrepasa los niveles naturales, sobrepasa todo entendimiento del hombre común o de la persona común. Un varón de Dios, hermanos, como Eliseo, que fue el que, bueno, en ese momento él dijo, mándenmelo para acá. En pocas palabras dijo, yo lo voy a atender, pero no crea que lo iba a hacer pasar adentro. Entonces este hombre creía de que como le llevaba presentes y le llevaba cosas, el varón de Dios lo iba a recibir. Vivimos en la actualidad en un mundo donde muchos pueden decir que tienen don de profecía y que esto y lo otro, pero lo que reciben solamente son dádivas. Amén. Y no es que no exista, el don de la profecía está todavía. Hay mucha gente que reciben de Dios todavía visiones, como se hablaba el sábado pasado, creo que se hablaba también de que se recibe de Dios voz audible, sueños y cosas grandes que Dios da. Amén. Pero déjeme decirle que hay muchas personas que lo volvemos a veces incrédulos ante las cosas espirituales. ¿Lo cree? ¿Sabe por qué lo volvemos incrédulos? Porque a veces decimos, ¿será verdad o será mentira de que ha recibido de Dios? Y déjeme decirle que la duda es del diablo. Lo que nosotros tenemos ahora es el Espíritu Santo de Dios, el que los ayuda a discernir si las cosas vienen de Dios o no vienen de Dios. Porque hay cosas que son engañosas, claro que sí. Y le voy a contar esto porque me lleva a lo mismo, a los dones de la profecía. Quizás no lo traía en mi mente hablar sobre de esto. No lo traía ni escrito, ni nada. Pero sabe que en una ocasión, bueno, yo caminaba como un anciano que a él le gustaba que yo fuese a orar por los enfermos con él. Su nombre era José Ortiz, un anciano de un recorrido cristiano muy fuerte. Fue de los fundadores de la Iglesia Profética Ciudad de Sión. Tenía más de 50 años de ser cristiano y él tenía un don especial de parte de Dios. Y en una ocasión fuimos varias veces a orar por enfermos y Dios se manifestaba en gran manera. Pero en una ocasión una hermana me habló a mí y me dijo, hermano, consígame el número del hermano José Ortiz,
necesito que venga a orar a mi casa. Bueno, yo lo tenía porque el hermano le gustaba que yo lo acompañase. Pero en esa ocasión, el problema era que una directora de un colegio de instituto en El Salvador le habían operado lo que era la parte de la garganta. Le habían operado y los médicos le dieron un diagnóstico terminal. Ella ya no tenía oportunidad de hablar. Los médicos le dijeron, ya no vas a volver a hablar porque la operación se complicó demasiado. Llegamos, hermanos, al día que íbamos a ir a orar y llegamos a la casa de la hermana y comenzamos a orar. Y Dios, hermanos, se manifestó. De cierto modo, Dios comenzó a darle palabras, o el Espíritu comenzó a darle palabras al hermano y le dijo, en 7 días vas a hablar. Y le dijo, mira que todo lo que los médicos le habían dicho, él lo repitió punto por punto sin saber nada. Amén. Mire cómo Dios conoce hasta el mínimo detalle de nuestra vida, hermano. Y podría ser, hermanos, que muchas personas no entiendan eso, y yo comprendo yo, porque ¿sabe por qué le comprendo? Porque nuestra mente es pequeña. Nuestro entendimiento, hermanos, a veces es tan pequeño que nosotros si apenas logramos comprender algunas cosas. Y en ese momento, hermanos, se le dio la profecía, bueno, se le dio las palabras que Dios había dicho a la señora. Y sí, a los 7 días, hermanos, ella comenzó a hablar, pero tenía una advertencia de parte de Dios. Amén. Dios, hermanos, advierte y le dijo por medio del Espíritu o las palabras del Espíritu que se congregara, que se guardara. Y Dios le dio por medio del hermano los detalles que lo que tenía que hacer. Claro. No es porque Dios quiera que amenazarnos, no. Lo que Dios no quiere, que nuestra alma se pierda. Amén. Nuestra alma, hermanos, es importante para nuestro Dios. Amén. Dios está más interesado quizás en nuestra alma que en nuestra sanidad física. Creo que ustedes conocen la historia o lo que está escrito sobre de Pablo. Pablo no recibió sanidad, y era un siervo de poder, era un siervo que sirvió para que ahora nosotros estemos ahora en el redil del Señor. Amén. Pero lo que le quiero decir de que sí recibió la voz aquella mujer. Y bueno, feliz, contenta, pero ¿qué es lo que pasó? Se apartó del camino. Se hizo otra vez a un lado. Bueno, la advertencia ya la tenía. Y así somos los seres humanos. Dios nos dice, haz esto y te va a ir bien. Pero nosotros hacemos a veces lo contrario y nos va mal. Amén. Fíjese que cuando esa mujer se aparta del camino del Señor, le volvió otra vez ¿cómo se le puede decir? Que la voz se le fue. La voz se le fue. Imagínense, ¿por qué? Porque no quiso obedecer. Imagínense cómo podríamos ver eso nosotros. ¿Cómo podemos entenderlo?
Ahora vemos, hermanos, acá a Naamán, de que él viaja hasta ese lugar para recibir un milagro, pero él quería de que el profeta llegara, le pusiera las manos y él recibir la sanidad. Mas no, lo que recibió fue una orden. Pero como el hombre es somos así, él no quería. Dijo, ¿acaso no hay aguas mejores en mis tierras? ¿Acaso no hay ríos mejores? ¿Acaso no es mejor allá que aquí? Estaba poniendo sus peros él, y el necesitado era él. Ahora imagínense nosotros, si nos dijeran a alguien que está enfermo y alguien le dijera, haz esto en el nombre del Señor, ve. Imagínense que fuera cualquier enfermedad de la que alguien padece en este lugar, cualquiera que se identifique con una enfermedad que podía estar padeciendo, o algo que esté padeciendo de cierta manera en la vida normal, y se le dijera, haz esto en el nombre de Dios y te va a ir bien. Y uno dice, no, pues no creo. ¿Cómo va a recibir el milagro entonces? No lo va a recibir, porque no está obedeciendo. Acuérdense que a veces cuando Dios le da un sentir a un hermano, a un líder o a alguien que se guarda para Dios, es una palabra que viene respaldada de parte de Dios para que el milagro ocurra y la fe crezca también en el pueblo del Señor. Pero a veces detenemos nosotros con nuestra incredulidad, detenemos la mano de Dios, porque no dejamos que Dios actúe, que Dios trabaje en nuestras vidas, sino que queremos hacerlo todo a nuestra manera. Y estamos muy equivocados. Nos equivocamos de cierta manera. Este hombre se estaba equivocando. Pero lo vemos, hermanos, en cierto modo, que más adelante aquí un siervo también es utilizado. Los siervos son utilizados. Imagínense cómo son las cosas. Nuevamente, un siervo es utilizado para ejecutar lo que Dios quiere hacer. ¿Por qué? Dios a veces no está en el altivo, la palabra de Dios lo dice, sino en el humilde. A veces creemos que nosotros somos los fuertes, los poderosos, los altivos, todos los creemos los más, pero no, si la verdad es que Dios los ha de ver de lejos. Pero en este caso, el siervo le dijo, bueno, si te mandaran a hacer esto y esto, ¿tú no lo harías? Pero lo convencieron. Lo convencieron. Y él hizo lo que le había dicho el profeta. Y recibió. Lo hizo 1, 2, 3, bueno, hasta que se estaba viendo limpio. Y cuando ya lo había recibido, él quería darle todo lo que llevaba al siervo del Señor, pero no. Imagínense. ¿Usted cree que Eliseo quizás en ese momento gozaba de algunas riquezas? ¿O tenía muchas cosas? No, no lo tenía, pero tenía lo más importante, lo que ya le había dejado su pasado, lo que él ya había pedido, esa doble porción de lo que el otro profeta tenía. Amén.
Ahí podemos ver de que él se interesaba más en el servicio al Señor que en los bienes materiales. Y ahora en día nosotros los consumen más los bienes materiales. Déjeme decirle que por eso estamos todos en este país. Amén. Yo le aseguro que, perdóneme por lo que dije, hermano, pero detrás de eso casi que la mayoría hemos decidido caminar por esos caminos para esto. ¿Hasta dónde lo lleva? Pero gócese. Gócese, porque si no fuera la misericordia del Señor, no estuviéramos en este país y no estuviéramos en el camino del Señor. Así es de que puede gozarse, porque la bendición de Dios no añade tristeza. Usted está aquí porque Dios ha sido grande. Usted está aquí porque Dios ha sido misericordioso con usted, conmigo, con todos. Alábele porque Él vive. Así, hermanos, podemos ver lo de este varón, de que fue el instrumento. Bueno, prácticamente es un conjunto de que Dios hizo de personas, desde el más de los humildes hasta el más grande, que era Naamán. ¿Para qué? Para celebrarle sacrificios a Dios. Amén. Porque por medio de él se recibió bendición también para aquella tierra. Él dice más adelante: perdóneme, ruega a tu Señor y dile. Que es a Jesse. Él dice que me perdone si yo pusiere mi hombro para que mi Señor el Rey se cargue sobre de mí para ofrecer sacrificios a otros dioses. Él pide perdón todavía por aquello que tiene que hacer por mandato, porque también es siervo del Rey. Amén. Así de que Dios, hermanos, es grande y misericordioso, y por medio de Naamán es de que se dicta. Bueno, podíamos seguirlo leyendo, hermanos, pero quiero ir un poco más rápido porque el tiempo se va. Amén. Pero dice, voy a leer otro párrafo de la palabra del Señor, y dice: salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Todo, dice, tomó también cartas para el rey de Israel, que decían así: cuando llegue a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida? Para que dice, para que envíe a mí a que sane un hombre de lepra. Lo que le decía, ¿cómo el rey lo iba a sanar? No podía hacerlo, hermano. Pero sabemos, hermanos, de que la historia, hermanos, bueno, de lo que se habla en esta parte de la palabra del Señor, hermanos, ha sido escrita para testimonio, para que hoy también nosotros hablemos de esto, hermanos, con seguridad, que el Dios que tenemos es un Dios que sana, que tiene poder sobre las enfermedades. Y no solamente que sana, sino que también que da la salvación y la vida eterna.
Amén. Vemos a este varón, ahora veamos una mujer que fue, hermanos, una mujer que también ha sido escrito de ella, que ella fue, ella murió, pero fue resucitada. Pero sabe que al ver, hermanos, lo de esta mujer, también nos hace un llamado a nosotros a tener, hermanos, ¿cómo le puedo decir? Una seguridad del Dios que tenemos, que tiene poder para resucitar. Lo hemos visto muchas veces, lo hemos visto de muchas maneras, pero antes de verlo de esa mujer, quiero que veamos primero algo de un varón. Dice, curación de Eneas, y eso está en el libro de Hechos. Gloria a Jesús. Hechos 9, 32. Como, hermanos, también el siervo del Señor tiene poder también para sanar enfermedades con el poder del Espíritu Santo. Vamos a darle lectura, hermanos. Dice, aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló ahí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo, Pedro, Eneas, Jesucristo te sana. Levántate, haz tu cama. Y enseguida se levantó, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Mire cómo Dios obra. 8 años tenía aquel paralítico tirado ahí. Pues Eneas estaba pidiendo limosna. Estaba pidiendo algo para sustentarse. Pero Pedro ya había recibido la porción del Espíritu Santo. Lo que es esencial en nuestra vida cristiana. Si yo le preguntase, ¿cuántos han recibido el bautismo del Espíritu Santo? ¿Cuántos saben del bautismo del Espíritu Santo? ¿O cuántos han sentido de veramente que han sido bautizados por el fuego del Espíritu Santo? Amén. Pedro, lleno ya del Espíritu Santo, era un hombre diferente al hombre pasado. En el pasado era un seguidor de Cristo y aún ya era hasta discípulo, pero todavía no había recibido totalmente lo que era la esencia de lo que era el Espíritu Santo. Imagínense tener el poder para decirle a este paralítico, levántate, Jesucristo te sana. Como que alguien estuviera a nuestro paso y nosotros llenos del Espíritu Santo le dijéramos ahí a alguien, levántate, Cristo te sana. Y al instante se incorporara. ¿Cree que no quedara asombrada mucha gente? Por eso es que mucha gente
Si vemos en las Escrituras, fue, hermanos, Dios obrando, pero primero en restaurarlos. Los restauró físicamente, pero ¿por qué? Había un propósito por el cual esas personas estaban en ese momento al encuentro de los siervos del Señor o al encuentro de Jesús cuando hacía un milagro. ¿Por qué? Para que vieran los demás de que de veramente este Dios al cual ellos adoraban o adoramos nosotros también es un Dios grande y poderoso. Y alcanzaban no solamente esto, la sanidad, sino que también los demás se convertían al Señor. La palabra lo dice en lo que hemos leído. Dice, levántate, haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y dice, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Amén. Ese es un gran beneficio que nosotros tenemos por parte de los milagros. En algunas ocasiones, hermanos, quizás hay mucha gente que tiene en poco lo de los milagros. Lo tienen poco. Hay unos que creen en un momento y se retiran. Hay otros que creen y se quedan firmes en el camino. Gente que comienza a crecer espiritualmente. Y déjeme decirle que nosotros también hemos creído porque un día vimos el poder de Dios en nuestras vidas. Amén. Yo sé que todos los que estamos aquí en esta hora no es una casualidad. No es casualidad que usted en esta hora esté en este lugar. Porque si Dios no le hubiese placido el tenerlos aquí, yo le aseguro que estuviera en otro lugar. Muchos quizás estuviéramos ya muertos. Otros quizás en la cárcel. Otros paralíticos. Otros quizás por tanto estrés o tantos problemas en un manicomio. Estuviéramos afuera en el mundo. Pero mire la misericordia del Señor que nos ha alcanzado. ¿Cree que no es digno de alabarle y de glorificarle? Porque Él ha sido bueno para con cada uno de nosotros. Alabado sea el nombre del Señor, créalo. Siento la bendición del cielo. Alábele, hermano. Alábele porque Dios ha sido bueno y sigue siendo bueno para con nosotros. Clamémosle. Busquémosle mientras podamos. A veces yo sé que venimos a veces en contra de nuestra voluntad. ¿Sabe por qué? Porque la lucha que nosotros vivimos no es fácil. Negarse a uno mismo, es decir no a lo que me acomoda, es negarse a uno mismo, porque estar acomodado uno, tal vez usted quisiera estar acostado o estar viendo el teléfono o la tele, no sé. Y uno hace un esfuerzo y dice, no, yo tengo que estar en la iglesia. Déjeme decirle que yo valoro mucho eso. El esfuerzo que cada uno de nosotros, hermanos, es que a mí me pasa. Dejaría de ser humano para sentir esa fuerza contraria que nos quiere sostener y que no los quiere dejar avanzar. Amén. Pero Dios es poderoso. Cuando usted
está en este lugar es porque usted está peleando su milagro. Cuando usted hace la fuerza y se niega a lo que le están ofreciendo afuera y está en este lugar, usted está peleando por su salvación. Porque su alma, hermano, siempre está sedienta, gime dentro de nosotros. Y hay momentos que nuestra carne no quiere, pero nuestra alma dentro de nosotros está, yo quiero estar en el culto. Yo quiero estar ahí. Amén. Pero sabe, porque Dios ha sido bueno, hermano, para con nosotros. Que Él los siga fortaleciendo. Que los siga bendiciendo, que los dé fuerzas para seguir adelante y pelear esta batalla. Amén. Mire que la Biblia hasta lo dice que el reino de los cielos se le hace fuerzas y los valientes lo arrebatarán. Créalo. Que mire, no es valiente el que anda ahí con una espada o con una arma. Ese no es valiente. Ese es cobarde porque tiene miedo. Tiene miedo que lo vayan a molestar. Pero nosotros que estamos aquí somos llamados valientes porque estamos peleando en el reino celestial. Estamos peleando contra el enemigo porque sabemos de que esa guerra la tenemos constante, todos los días, cada instante, cada momento. Estamos en guerra, ahora más que nunca. Amén. Pero hermanos, bueno, disculpe que me salí un poquito del tema, hermano, pero hay cosas que uno no las trae planeadas decirlas acá. Pero es necesario decirlas. Amén. Veamos, hermanos, otra bendición de sanidad. Libro de los Hechos. Ahí mismo, hermano. La sanación de Dorca. Hechos 9:36. Ahí está, hermano. Veamos, hermanos, vimos Naamán. Vimos, hermanos, Naamán, que era un siervo militar y todo, pero le tocó que humillarse para que Dios, bueno, prácticamente Dios lo hizo que se humillara para hacer cumplir él su palabra. Amén. Y vemos que era un hombre que estaba alejado de las cosas del Señor. Pero la enfermedad lo llevó a buscar de Dios. Lo llevó a buscar la sanidad. Un poco a la fuerza, pero lo hizo. ¿Verdad? Y fue de bendición. Y hemos visto acá a Pedro también, hermanos, haciendo un milagro de poder. Ahora veamos lo de Dorcas. Hechos 9:36 dice así: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y dice, aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Dice, y murió después. Dice, perdone que no puedo leer muy bien. Y murió, dice, después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba ahí, le enviaron dos hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando
estaba con ellas. Hasta ahí vamos a leer, después sigo con lo demás. Perdón, hermanos, que tiende a nublárseme la vista y no puedo leer muy bien, ahí me perdona. Pero vemos, hermanos, Dorcas era una mujer que abundaba en buenas obras. Es una enseñanza también para nosotros. Podemos interpretar a veces, hermanos, el términos malos. Bueno, en mi concepto, mi pensamiento, que analizamos a veces a la rápida muchas cosas y decimos, puedo decirle yo, no por obras, para que nadie se gloríe. Y es verdad. Porque los religiosos eso es lo que hacían. Ellos repartían, daban y daban porque pensaban de que con eso ellos, o igualmente hoy en día, siempre se da. Mucha gente que está dentro de la religión, ¿cómo le puedo decir? Normal en el mundo, piensan de que por tanta dádiva van a alcanzar la misericordia. Y tal vez puede traer una retribución en el sentido material. Pero en el sentido espiritual no les va a traer nada, porque no pueden entregar nada si, digamos, o pueden entregarlo todo, pero si no tienen a Cristo Jesús en el corazón, de nada les va a aprovechar. Porque aunque den y suplan una necesidad, lo más importante para el ser humano no es solamente suplir, como anterior lo decía, las necesidades terrenales, sino que las espirituales. Amén. Pero ya en el término, hermanos, en el término espiritual, entonces unimos lo espiritual con lo material, porque ya Dios es el que los guía a hacer su santa voluntad conforme la palabra nos está mandando. Y dice que esta mujer abundaba en buenas obras. Entonces, pero si usted se refleja o pone su mente en la escritura, en lo que leemos, no es que la mujer decía, yo hago esto, yo hago lo otro. No. Imagínese, las obras que esta mujer hacía eran las que daban testimonio de ella, de que era una buena persona. Amén. De que era dadivosa. Y estaba completa porque ella era una discípula. Amén. Según dice la palabra del Señor acá. Entonces quiere decir que todo esta mujer lo tenía completo. Amén. Pero llegó el día en que muere. Pero si revisamos las escrituras aquí en esto que hemos leído, podemos ver de que esa mujer recobra vida. Amén. Recobra vida. Cuando, hermanos, cuando una persona a veces es fiel al Señor, hay dos cosas. Dos cosas que se pueden dar en la vida espiritual. Como le dije, son entendibles a veces para nosotros. He visto personas entregadas al Señor y han muerto de dolores o de enfermedades graves. Gente que ha hecho milagros por medio de la bendición del Espíritu, han hecho milagros y han muerto. Y uno dice, ¿por qué? Pues esa es la voluntad del Señor. Amén. Y no tenemos nosotros que decir, ¿por qué? Si era una buena persona. Tenía el poder de Dios. Pero, ¿cómo podemos entender nosotros eso? Hay personas que son entregadas al Señor y tienen una muerte pacífica.
Amén. No sufren. Y eso lo podemos comprobar y lo hemos visto en las Escrituras. Unos que murieron, de los siervos del Señor murieron. Esteban murió apedreado. Otros murieron aserrados. A otros les cortaron el cuello. Pero otros no sufrieron. Imagínense. Misterios, hermanos, a descubrir que solamente, hermanos, entrando a un tema profundo los podemos escudriñar para sacarle la esencia de lo importante que tiene todo esto para nosotros. Pero vemos, hermano, que esta mujer recibió, hermanos, la bendición de Dios. Y dice, levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él dándole la mano le levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en todo Jope, y muchos creyeron al Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Muchos creyeron también ahí. La importancia de un milagro, hermano. Y podríamos ver más. Están los ciegos, hermanos, que recuperaron vista. Ciegos que recuperaron la vista. Imagínense el poder de Dios resucitar a esta mujer, un siervo lleno del Espíritu Santo, haciendo la obra del Señor. Amén. Nosotros tenemos el poder de Dios. Usted tiene el poder de Dios. Anoche decía en la célula, Dios, hermanos, a nosotros nos ha dado un puesto muy importante. Nosotros no somos cualquier cosa. Déjeme decirle que si nosotros en la tierra, este mundo no va a tener sabor. Cuando nosotros lo vayamos, este mundo va a quedar insípido, porque Dios está en nosotros. El Espíritu está en nosotros. Y tenemos el sabor del Evangelio. Amén. Alábele con fuerza a nuestro Dios. Alábele porque Él vive. Ahora, hermanos, podemos decir, hermanos, que Dios tiene poder sobre la enfermedad y sobre la muerte. Amén. Si usted está pasando una enfermedad, clamémosle al Señor. Si usted está pasando una dificultad grave, clamémosle al Señor, que Dios nos va a sacar en victoria. Él está con nosotros, créalo. Y créalo que usted no está solo. Estamos juntos nosotros todos en este barco. Vamos juntos. Amén. Y podemos clamarle al Señor juntos para que Dios nos sane. Dios nos saque en victoria. Amén. De cada circunstancia que estemos viviendo. Amén. Yo quiero, hermanos, que hagamos una oración. Ahorita al final ya, hermanos, para cerrar. Si alguien quiere, hermanos, pasar al frente, hágalo.
El sábado pasaron mucho, fue de bendición. Pero si usted quiere hacerlo, si está enfermo y cree en Dios, que Dios le va a sanar, que es su médico por excelencia, hágalo. Y si no, ahí donde está, hermano. Ahí donde está. Usted eleve a Dios una oración. Hagámoslo juntos. Póngase de pie. Oremos a nuestro Dios, porque el que está enfermo necesita sanidad. Y creemos en Dios, en su palabra. Él nos ha hablado, a mí me ha hablado esta hora. Amén. Padre eterno que estás en gloria, Señor. Toda la honra y toda la gloria eres tú, Señor amado, para nosotros, Señor. Toda la gloria es para ti, mi Dios amado. Toda la honra es para ti, Señor amado. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Sabemos, Padre, que tú tienes poder sobre la enfermedad. Tú tienes poder sobre la muerte, Señor. Tú tienes poder sobre ese problema, Dios mío amado. Ese problema en el hogar, ese problema en el matrimonio, ese problema con el hijo, ese problema con la hija, ese problema legal, Padre. Tú tienes el control. En el nombre de Cristo Jesús, Señor amado, bendito Dios. Oh Santo Rey de Gloria, ahora Padre, liberta, Señor amado, sana, Señor, si alguno de nuestros hermanos, Señor, en esta hora, en este lugar está enfermo, Padre. Oh Dios del cielo, quema todo espíritu de enfermedad. Oh Dios mío, quema toda oposición satánica en el nombre de Cristo Jesús. Todo estorbo se va por el poder de tu palabra, Señor. Tú eres Dios grande, Dios poderoso, Dios mío amado, y nada es imposible para ti, Señor. Oh santo, alabado sea tu nombre, Dios mío amado, bendito Rey. Padre, a ti sea la gloria, la honra. Tú eres el médico por excelencia, papá. Oh Rey de gloria, yo no sé los diagnósticos que el médico ha dado a cada hermano, Señor, a cada persona, Padre. Oh Rey de gloria, pero sé una cosa, Padre, que tú eres Dios, nuestro sanador, nuestro libertador, el que todo lo puede, Señor amado, y que nada es imposible para ti, Dios mío amado, bendito Dios. Alabado sea tu nombre, Señor amado, bendito Rey. Bendice, Señor, esta congregación. Bendice este pueblo, Padre. Oh Rey de gloria, el que no conoce todavía. Padre Santo, el bautismo de tu Espíritu Santo, Señor. Padre, ayúdalo, Dios mío. Dale fuerza, Señor amado, envía. Padre Santo, esa bendición, ese fuego, ese sentir de tu Espíritu Santo, Señor. Padre Santo, para gloria de tu nombre, Dios mío amado, bendito Rey. Oh santo, alabanza a tu nombre, Señor. Oh sí, Señor amado, bendice todo este pueblo, Padre. Ayúdanos a crecer espiritualmente. Ayúdanos a crecer en sabiduría. Ayúdanos a crecer en grupo. Ayúdanos a crecer para tu gloria, Padre. Oh Rey de gloria, todos estamos en tus manos, Señor amado, bendito Dios. Ayuda al que está en prueba. Ayuda al que esté en la situación, Padre Santo. Dale fuerza. Levanta al caído, Dios mío amado, bendito Dios. Tráelos de regreso, Padre, a los amigos que los han visto, Señor, por medio de las redes, Padre. Ayúdalos a aquellos que se han quedado, Padre, tráigalos a su redil. Padre, los tiempos sabemos, Dios mío amado, que están difíciles. El tiempo se está terminando. El día de salvación se acerca. El día de nuestra redención está más cerca. Dice tu palabra, Dios mío amado, bendito Dios. Gracias, poderoso Rey. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Guarda tu pueblo, Señor. Guarda, Señor, esta congregación en tus manos, Señor amado. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Gracias, papá. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, amado Jesús, por esta bendición en esta tarde. Gracias, Señor. Poderoso Dios. Gracias, Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Así, hermanos, hemos tratado de predicar la palabra del Señor. Reciba siempre la bendición del Señor. Reciba la sanidad. Abra sus manos y dígale siempre al Señor: recibo mi sanidad. Recibo mi sanidad. Recibo mi liberación. Amén. Y va a ver que Dios, hermanos,
Él siempre los va a sacar adelante y en victoria. Amén. Así, hermanos, hasta acá ha llegado mi tiempo y dejo a nuestro hermano que